Gloria a Dios. Vamos a buscar en Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 10. Primera de Pedro 2:10. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Gracias, Señor Jesús. Te damos por este momento, te pedimos que tú nos hables por medio de tu palabra, Señor, que derrames de tu unción, de tu poder, de tu gloria en este lugar y que muevas tu espíritu, Señor. Nos disponemos para recibir tu palabra en el nombre de Jesús. Antes no tenían identidad como pueblo, ahora son pueblo de Dios. Antes no recibieron misericordia, ahora han recibido la misericordia de Dios. Bueno, en este pasaje Pedro está describiendo a los creyentes como piedras vivas, como edificación en la casa del Señor. Dice que somos una casa espiritual. Está en este contexto habla acerca del sacerdocio santo que el Señor ofrece, ¿sí? Para que nosotros podamos ofrecer sacrificios espirituales al Señor, de esa manera acercarnos al Señor y acceder a esta misericordia que está hablando, que la mencionamos en una predicación anterior. Entonces, hace la aclaración, vosotros que en otro tiempo no erais pueblo. Aquí se refiere a que nosotros somos pueblo de Dios por adopción, como lo ha explicado el apóstol Álvaro. Somos israelitas espiritualmente, colombianos naturalmente, en nuestro caso, y va a predominar en nuestra forma, en esta identidad que tenemos, el área espiritual, que consiste en que al formarse la identidad en nosotros de pueblo de Dios, tenemos acceso a ser objeto del amor de Dios, ¿sí? Entonces, cuando nosotros recibimos el llamado del Señor, a veces la gente no muestra interés, ¿sí? E incluso la misma iglesia muchas veces no muestra interés de para qué a mí me sirve ser llamado pueblo de Dios o ser llamado hijo de Dios. Dice la palabra que es para poder ser objeto de su amor, es decir, para que el Señor a través de esa relación que forma con nosotros pueda mostrar el amor que tanto a Él le costó cuando vino a la tierra y murió por nuestros pecados. Entonces, la identidad en el pueblo, en el creyente, debe formarse. Debe quitarse la concepción un poco apática o desinteresada de lo que yo soy, de dónde pertenezco. El apóstol Álvaro lo predicaba y hablaba acerca de algo importante, y es a qué grupo yo pertenezco, ¿sí? Porque esto va a determinar el funcionamiento, la actitud que nosotros desempeñamos frente a nuestra vida en general. Entonces, cuando nosotros detectamos en nosotros que hay falta de interés por ser pueblo, por entrar a ser parte de ese grupo que el Señor conforma, quiere decir que estamos fríos en el amor, fríos en la fe. Recordemos que el amor y la fe van muy juntos. Por momentos casi que no se alcanza a percibir cuál es cuál, ¿sí? Habrán momentos en nuestra vida en que no sepamos si estamos obedeciéndole al Señor por amor a Él o por la mera fe, ¿sí? En la mayoría por la fe, ¿sí? Por lo que creemos. Pero esto tiene que irse edificando, como lo menciona aquí Pedro, que la relación se vaya conformando de tal manera que la frialdad que hay en el corazón vaya desvaneciéndose. La palabra habla acerca de el reino de los cielos es para los que son como niños, por ejemplo. Esto hace alusión a aquellas personas que no han perdido esa pasión, ese amor por lo del Señor,
¿sí? Y esto es algo fácil de notar en las actitudes, ¿sí? Y a veces es fácil de fingir también, pero o sea, el caso contrario no es fácil de fingirlo. Por ejemplo, que yo sienta amor por el Señor, pasión por el Señor y me haga la apática, eso no se da, ¿sí? Sí se da lo contrario, que la gente coloca una actitud para parecer muy espiritual o muy en una relación con el Señor y en realidad no sucede eso, sí se da. Pero ¿a qué voy? A que en medio de esas personas que están demostrando el amor hacia el Señor, con su actitud, con su reverencia, por supuesto que hay gente que en realidad lo está sintiendo, ¿sí? Y nosotros debemos llevarnos a nosotros mismos a cambiar el semblante que tenemos en la vida, el cual refleje eso, no por, no por, eh, perdón, no por intento como vacío, sino llegar a una relación en la que yo realmente me sienta tan lleno del Señor que me permita fluir en esos gestos de amor, ¿sí? Entonces cada uno de nosotros debe identificar en qué punto de su relación con el Señor está. Esto es una práctica que el creyente debe hacer, ¿sí? Especialmente la gente que lleva mucho tiempo, porque es la gente que pierde esa, esa sensación de, de empuje, de pasión por el Señor y tiene que irse renovando de día en día, ¿sí? O sea, su tarea, mi tarea es buscar al Señor cuando no lo sentimos. Por ejemplo, en ocasiones a mí me ha sucedido que yo como que no siento del todo esa conexión, esa constante comunicación, porque cuando uno tiene avivado el fuego, cuando uno tiene avivado el amor hacia el Señor, es fácil que el Señor a uno se le manifieste o le hable, ¿sí? Principalmente porque uno está receptivo y está como a qué horas el Señor me hable. Eso es como cuando uno tiene una persona especial y uno está pendiente a ver a qué horas me escribe, a qué horas me llama, a qué horas se manifiesta, ¿sí? Entonces, la relación debe llevarse a eso. Si usted identifica que hay un apagamiento, que hay una frialdad, una sequedad de su forma, ¿sí? Hacia el Señor, pues cada uno conscientemente tiene que acercarse al Señor para llenarse, ¿sí? Para llenarse de esa pasión, para revivir, si se puede decir así, eh, eso que surge del Espíritu Santo dentro de nosotros. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es la tendencia de la iglesia en general, de cualquier iglesia, de esta y de cualquiera? El apagamiento, ¿sí? La rutina también se puede entender. Si a veces hemos sentido que el Señor no nos ha respondido en algunas áreas, eso en vez de hacer que nos peguemos más, tiende a apartarnos mucho más del Señor. Aquí Pedro está haciendo como una exhortación, está haciéndole un llamado al pueblo a que se entienda la identidad, a que se entienda cuál es el, como decir, lo normal en la relación, ¿sí? Es decir, nosotros debemos buscar eso así como Pedro lo enseña. ¿Cuál es el punto normal de mi relación con el Señor? ¿Sí? Porque la gente se acostumbra a cierto nivel y la iglesia se acostumbra. No sé si ustedes escucharon una predicación en la que el apóstol Álvaro decía, esto es una iglesia fría, ¿sí? Porque hay iglesias que son muy encendidas, muy añorantes, ¿sí? De la presencia. Son características que se forman principalmente por quien dirige, por supuesto, pero también por la gestión de cada uno de nosotros en la relación. O sea, que usted y yo, en nuestra intimidad con el Señor, debemos anhelarlo, debemos pedírselo, ¿sí? Y orar así, Señor, yo anhelo que tú habites, que tú estés dentro de mí, porque esa es la única manera en que se encienda eso que nosotros necesitamos que se encienda. De tal manera que el comportamiento simplemente nace.
hay un tema aquí, un paréntesis, y es que cuando la gente empieza a ser apasionada por el Señor, muy a menudo fastidia a los que no lo son. No sé si ustedes se han dado cuenta que hay gente que es muy, tal vez muy reverente ante las cosas del Señor, y esto pasa por una forma de posar, ¿sí? Y se entiende mal. Como decía al inicio, a veces sí ocurre que hay gente que posa, ¿sí? Pero no nos debe importar cómo se nos percibe, porque cuando nosotros tenemos la cercanía con el Señor, realmente esto se conserva en el tiempo. Digamos que cuál es la diferencia de una persona que lo hace por fingimiento y una persona que no, el tiempo, ¿sí? Y así en muchas cosas, muchos principios, muchas enseñanzas de la palabra, uno se da cuenta de que no se debe desgastar del todo, ¿sí? En esas cosas, en mi caso, con ustedes, en ver si tú estás bien o mal, por ejemplo. Hay gente que a mí me ha sucedido, que por la que uno no daba un peso, que parecía que ya no, que no iban a dar más en su fe, y resulta de que sí, y el caso contrario, ¿verdad? Pero como esto es más profundo, esto va más allá, ¿sí? Entonces a usted y a mí nos corresponde mirar qué identidad tengo yo. Una forma básica. Voy a poner el ejemplo de siempre, el ejemplo básico. Si usted siente tendencia hacia cosas mundanas, hacia cosas eh, malas delante del Señor, pecado, ¿sí? Mentira, eh, orgullo, eh, ser amigo del mundo, ¿sí? Quiere decir que usted no tiene clara la identidad. Eso es como cuando uno se pone una ropa. Si a uno le pasa que a veces a uno le proponen, ¿no? Le dicen, póngase esto, le queda bien. Y por más que uno intente, ¿sí? Como que uno no se siente, o sea, como que uno no se siente uno con eso. Quiere decir que si usted siente afinidad por cosas del mundo, por personas que no son temerosas del Señor, por inclinaciones personales en su forma de actuar, de pensar, es porque no hay una clara identidad, ¿sí? Entonces, ¿en qué hay que trabajar? En este entendimiento, ¿sí? Por eso Pedro lo habla. Y usted sabe que Pedro era una persona como apóstol de Jesucristo que le hablaba a muchas iglesias, ¿sí? Que estaba en contacto con diferentes iglesias y diferentes características de ella, porque si usted se da cuenta, si los que han tenido esa posibilidad de ver diferentes iglesias, aún dentro de la misma denominación, en este caso el ministerio, se da cuenta de que hay diferentes tipos, diferentes formas, ¿sí? En la que la gente se manifiesta, en la que la gente actúa, empezando también por la zona, por la región. Entonces él hablaba a este tipo de personas. ¿Qué les dice? Todos ustedes son extranjeros. Todos ustedes antes no eran pueblo, ¿sí? Pero ahora son pueblo del Señor. Quiere decir que toda la iglesia de Cristo debe llegar a un nivel de similitud, ¿sí? Esto es algo bíblico, porque si todos nos estamos tratando de parecer a la figura de Cristo, ¿por qué tendría que haber, ¿sí?, diferencia entre nosotros aún en el pensamiento? Usted se ha dado cuenta que pues ahora con los medios de comunicación uno escucha muchas opiniones, ¿sí? ¿Verdad? Por ejemplo, eh, ahora con esto de los Juegos Olímpicos, todos los creyentes dieron más o menos, pues todos, yo no, y ustedes creo que tampoco están en eso, pero la gente que anda en estos medios dan su concepto, ¿verdad? Y yo leía el otro día y decía, o sea, qué diferente piensa cada cristiano. ¿Por qué? ¿Sí? Principalmente por quien les enseña, ¿sí? Porque usted sabe que la manera de actuar de la gente es principalmente de casa, lo bueno y lo malo. Eh, y entonces sucede así. Entonces lo que yo fomento aquí a quienes están aprendiendo, quienes están conectados con la enseñanza,
va a repercutir en que su pensamiento se incline a cierto tipo. Y entonces por ahí leía yo un comentario que no voy a decir exactamente en qué consistía, pero que con palabras bíblicas, ¿sí? Se trataba como de aportar una postura que por más que se pone el argumento, ¿sí? Inclusive el versículo que lo ponía ahí, yo decía, esta no es la mirada correcta frente a esta situación que está pasando, frente a todo el mundo. ¿Por qué? Porque pues uno, la suma de tu palabra es verdad, dice, ¿verdad? Entonces uno, cuando tiene esa cercanía al Señor, cuando uno es imitador, se puede entender, o un practicante, un estudiante que procura parecerse a la persona de Cristo, pues hay como un solo lineamiento, hay un solo lineamiento. Entonces, ¿por qué uno encuentra eso? Porque se da libertad a la libre interpretación, por supuesto, y porque en las comunidades eclesiásticas, por ser algo social, se presta mucho para que cada persona le ponga su tinte, su identidad. Esto al final hace daño a la fe. Sí, esto al final de cuentas, aunque nadie está exento, porque todos en alguna medida colocamos de lo nuestro. O sea, cuando yo hablo, por más que me quiera separar de mi ser, pues saco algo que sale también de mí, pero, pero es ese parecernos al Señor, ¿sí? Es la identidad. En nuestro caso, que somos personas que deseamos estar en el lineamiento de quién, de Cristo, de la palabra, ¿sí? O sea, usted tenga en su mente, a mí no me interesa parecerme al cristiano que yo escucho por ahí, ni siquiera a mí, que soy su líder en este caso, a mí me interesa parecerme a lo que dice la palabra. Aquí cabe el, la enseñanza, el recordatorio, la exhortación de que usted debe ser estudioso de la palabra. Los creyentes que no son estudiosos se atienen a lo que les digan los demás. Quiere decir que corren un grave peligro, porque cuando la gente no tiene el concepto en su mente, en su corazón, viene alguien, le dice, le habla, y argumentos hay para todo. Usted se ha dado cuenta de que usted escucha, por ejemplo, ahora con esto de Venezuela, uno escucha al presidente y parece que que tuviera razones por momentos, ¿no? Uno hasta se preocupa, uno dice, pero parece que tuviera parte de razón, y escucha a los del otro bando y lo mismo, ¿sí? Y así, en general, lo escucha usted a Petro y uno dice, elocuente es, inteligente es y argumentos tiene, ¿sí? Cuando uno lo escucha. Entonces, mire que la astucia nuestra o la capacidad nuestra no nos alcanza para identificar, y que según la voz a la que usted esté expuesta, usted va a pegarse a ese modelo si no tiene clara la identidad. Ese es en un primer principio. Después, cuando usted no tiene clara la identidad, no sabe a qué tiene acceso, ¿sí? De ahí que la gente no sabe cómo acercarse al Señor. No sabe si la oración que está haciendo es correcta, no sabe si está pidiendo conforme a la voluntad de Él. Acuérdese, hay un pasaje que dice, más o menos, no lo recuerdo bien, pero dice que no se les da porque piden, pero piden mal, ¿sí? Y entonces uno, ¿cómo hace para saber si uno está pidiendo bien o mal? Tiene que formarse en nosotros la identidad. ¿Sí? Para saber a qué tiene acceso, qué tipo de cosas le puede pedir, por ejemplo, usted al Señor. ¿Cuál es la manera correcta? Porque yo he escuchado gente que pide sobre lo material, sobre lo carnal, y sobre eso el Señor no inclina su oído, ¿sí? Porque esas cosas naturales, materiales, fluyen solas, ¿sí? Es como que nadie tiene que pedirlas. Estoy hablando bíblicamente, ¿sí? Si por allá alguien a usted le dijo otra cosa, pues usted verá, ¿sí? Pero yo estoy hablando según el principio de la palabra. En ningún momento usted lee en la palabra, pide por tus hijos, pide por tu economía, pide por esto, por lo otro. No, es claro, ¿sí? Dice
buscar el reino de los cielos y lo demás fluye. Entonces la experiencia del creyente que tiene identidad clara, que tiene un lineamiento, un trazo claro, no se desvía, ¿sí? No se desvía hacia lo moral, por ejemplo, que justamente hoy estaba con unas personas y me contaban de una otra persona que está ejerciendo un pastorado y la persona que hablaba dijo algo que a mí me quedó sonando, que es moralista, o sea, es de esas personas que participativa, ¿sí? Que a la gente hay que acogerla, que hay que aceptarla, eh, porque nosotros somos gente de bien. Usted sabe, ya usted conoce más o menos cuál es el discurso que no acepta cosas que el Señor permite, por ejemplo, bajo principios morales. Entonces, ¿cuál es la identidad? ¿Sí? ¿Cuál es la verdadera identidad? Usted en su camino de fe se va a encontrar con esto. Porque lo que hay en este momento en la vida es gente que dice que cree, ¿sí? Y gente que se acerca a nosotros con un discurso que es aparentemente similar, pero que cuando tú vas a convivir con ellos, que cuando tú vas a interactuar, hay una distancia. Y me atrevo a decir más, hay una enemistad, ¿sí? Por eso, las principales enemistades son de la iglesia contra la iglesia. O dicho bajo este principio, de la iglesia de Cristo contra los que pretenden ser iglesia y no lo son porque tienen una identidad distinta. Tienen la identidad de su pastor, tal vez, tienen la identidad del mundo, de las nuevas tendencias que se le pretende dar a esto. Por eso la palabra habla de las sendas antiguas. Entonces, cuando usted busque su identidad en el Señor, váyase a las sendas antiguas, ¿sí? Ahí usted va a saber cómo pedir. Ahí usted va a saber cómo, sé que la palabra no es la precisa, pero creo que se puede entender, cómo juzgar al otro, por ejemplo, ¿sí? Cómo relacionarse. Yo les decía en el otro culto, si había alguien que se sabía relacionar, ese era el Señor, ¿sí? Y es bien difícil de notar, porque claro, Él andaba con los necesitados. Él no andaba con el pecador por el pecado, Él andaba con el pecador por la necesidad. Y entonces por ahí dijo alguien que pretende ser sabio en su propia palabra, dijo que este tema, que todos los cristianos que salieron a decir acerca de los Juegos Olímpicos, que son fariseos, que están mal en rechazar esa presentación, porque si Jesús estuviera aquí, estuviera con ellos. Y a mí me daba risa, porque, o sea, por Dios, o sea, sí, el Señor estaba con los pecadores, pero es que aquí están blasfemando el nombre del Señor. O sea, olvídese. Es más, el Señor les hará pagar a ellos por su descaro, por decirlo de una manera sencilla. Y este ser viviente que hace parte de una congregación gigantesca, que cree tener todo claro, sale con eso. A mí lo único que me da a entender es que no conoce al Señor. Porque sí, Dios es amor, pero Él también es muy celoso y muy severo, sobre todo cuando se pisotea su nombre, ¿sí? Entonces, bueno, terminé diciéndole lo que no quería decirle, pero para enseñanza, ¿sí? Entonces, para que usted sepa, por eso a la iglesia toca como sacarla de ese conformismo de que yo lo que me diga el pastor, eso, eso interpreto y eso creo, porque va a llegar un día en que lo que yo le diga no le va a gustar, ¿sí? O va a venir alguien y le va a decir, mira, es que esta persona te está diciendo porque quiere tal cosa y usted se embolata en ese rollo, ¿sí? Usted tiene que formar la identidad bajo el principio de la senda antigua y así uno tiene un poco más, una gran parte de seguridad de hacia dónde está dirigiéndose,
¿A qué tengo acceso yo? ¿A qué tengo derecho? Para que usted no se conforme, mire, escuche eso para que usted salga de su mente escasa, para que usted no se conforme con lo atado que está por obras demoníacas que pueden venir incluso del pasado, ¿sí? De personas, de sus antepasados. O sea, a usted no le corresponde escasez, ¿sí? Según esta palabra no le corresponde, ¿sí? A usted no le corresponde enfermedad. Por eso es que, mire, o sea, yo siento que yo estoy como puyándolos a ustedes, como fastidiándolos un poco, pero lo hago con el amor del Señor, ¿sí? O más bien con la responsabilidad que tengo de parte del Señor. Porque la gente se queda en estas batallas como que tienen que ser batallas de una época de nuestra vida, ¿sí? Y usted, por lo menos yo aquí no veo a uno, y lo digo con cariño y con respeto, yo espero que usted lo sienta así, no veo a uno que sea violento para las cosas del reino. ¿Me hago entender? Y la palabra dice, el problema es que la palabra dice que el reino de Dios sufre violencia. O sea, si aquí no hay uno, por allá sí hay, ¿sí? Sufre violencia y solamente los violentos la arrebatan. Quiere decir que a usted le falta moverse, espabilarse y decir, no, Señor, yo me paro en la batalla, me paro donde tú me has dicho, porque yo soy pueblo tuyo, soy nación santa, soy pueblo adquirido por Dios, porque antes yo no tenía misericordia, pero ahora tengo misericordia, tengo acceso a la misericordia. Entonces, ¿cómo usted va a vivir como un ser humano en el cual no se ve la misericordia del Señor? ¿Sí? Eso es porque usted no sabe cómo acercarse, porque a veces no sabemos, porque tímidos, ¿sí? Porque somos como en lo poco, en lo escaso. Debe ser que Dios no quiere bendecirme, dice algunas personas, y Él sí quiere, ¿sí? Acércate a Él, da tu batalla, o sea, uno en esto tiene que pararse y decir, voy a dar mi batalla, porque discúlpeme otra vez lo que le voy a decir, pero hay gente en la iglesia que tiene los bolsillos rotos, que están sufriendo pérdidas, familiares que tienen eh, fugas, se puede entender, ¿sí? Es como que eso que de pronto alcanzaste o que medio alcanzaste a probar con el Señor, el enemigo lo retrocede. No sé si les ha pasado. A mí me ha pasado. Y uno se pone en la preocupación. Uno dice, ¿en qué estoy dejando que se me meta el agua al barco? ¿En qué parte? ¿Sí? Pero sí se da cuenta esto, o sea, yo sé que esto tiene que superar la personalidad de cada uno, ¿sí? Yo sé que hay gente que es un poco más tranquila, como que está bien así como está, pero usted, así no lo note, tiene una batalla que dar y tiene algo que arrebatar del reino. ¿Por qué? Por esta palabra. Porque antes usted no era pueblo, antes usted no tenía acceso, no tenía derechos, antes usted no tenía a quién pedirle, también se puede entender, ¿sí? Ahora tiene a quién pedirle, ¿sí? Y si pudiéramos ver la forma en la que usted vive y sufre las cosas de su vida, nos daríamos cuenta que la minoría acude al Señor en sus situaciones, realmente que acuda, ¿sí? Porque la mayoría, cuando tiene situaciones, lo que sale de la boca son quejas, son lloriqueos, ¿sí? Primero llora usted, primero se destruye emocionalmente y luego si acaso se le ocurre pedir, pero usted tiene un padre, ¿sí? Usted tiene a quién acudir. O sea que uno tiene que saber que usted ya no está en la condición anterior. Mire, también sucede que la gente llega al camino con la situación de que está viviendo consecuencias de sus actos pasados, ¿sí?
que está viviendo cosas que cada uno sabe, yo hice mal esto. Si ese fuera el caso, igualmente las consecuencias usted las va a tener que vivir porque nadie se libra de eso, ¿sí? Pero quiere decir que a partir de ahora, y por eso dice, pero que ahora sois pueblo, ¿sí? ¿A partir de cuándo? ¿De cuando llegó a la iglesia? Sí puede ser. Pero para la gente que no se ha dado cuenta, que llevan años, a partir de que usted dice, yo tal vez estoy dejando pasar cosas, ¿sí? Yo tengo a quien acudir, tengo que trabajar en mi identidad. Entonces, ¿cómo usted se da cuenta de si tiene bien la identidad o no? ¿Cómo usted se expresa? ¿Sí? Porque el que es siervo de Dios y tiene certeza y claridad, se presenta así, como tal, ¿sí? La situación ante una situación, la actitud ante una situación adversa. Lo que antes nos podía mover el piso, ahora tal vez sí se lo mueve, pero usted ya no tambalea tanto porque usted sabe que en eso el Señor estará presente y usted acude, ¿sí? Entonces dice, pero que ahora sois pueblo, que en otro tiempo no habíais alcanzado la misericordia. La otra vez hablábamos de alcanzar la misericordia. Alcanzar la misericordia, para los que no estuvieron ese día, se habló en la anterior predicación, en resumen, ¿sí? Es que usted esté bajo el mandato del Señor. ¿Sí? Ahí está el tema. Entonces, ¿por qué el Señor no es misericordioso conmigo? ¿Por qué el Señor no me extiende su misericordia? ¿Por qué yo no la veo? ¿Por qué tú estás en otro, bajo otra autoridad? ¿Sí? A ti te cobijan otras leyes. ¿Me hago entender? O sea, a ti te sucede lo de otro, por decirlo de alguna manera, lo de otro país, ¿sí? Las normas de otro gobierno. Usted sabe cuál es el otro gobierno, ¿sí? Porque en esto, menos mal que es así, es el gobierno de Dios o el gobierno del diablo, no hay más. Todo lo que no sea gobierno de Dios, así se presente como algo positivo, va a ser gobierno de las tinieblas. Entonces, no es que yo soy cristiano y voy a la iglesia y sirvo. Bueno, veremos si tú realmente puedes acatar una orden, por ejemplo, ¿sí? Veremos si tú realmente puedes acatar una situación, aceptar algo que el Señor te ha colocado en obediencia, sin reproche. Eso ya es otra cosa, ¿verdad? Ahí usted lo ve a Job, por ejemplo, que el Señor tenía razones para meterle la mano, ¿no? Eso fue hasta pasa por un juego, ¿sí? Como vamos a apostar con el pobre Job, algo así, entre Dios y el diablo. O sea, el Señor no tenía pensado tocarlo. Y entonces él pudo haber dicho, pero qué injusto, o sea, ¿por qué? ¿Yo qué hice para que me empiecen a pasar estas cosas? Y mire que la misericordia del Señor nos había apartado de él. Es que esto es bien delicado, por eso la gente se equivoca tanto, ¿sí? Porque a los ojos de los amigos, a los ojos de la esposa, la desgracia que había sobrevenido era que el Señor se había apartado. ¿Sí ve que esto usted no lo puede juzgar con su mente natural? Y la gente que se cae de la fe, que se equivoca en los principios bíblicos, es porque juzgan las cosas con la escasez de su mente. ¿Sí? O sea, usted ni crea que va a poder soportar esto sin la guía del Espíritu Santo. Porque claro, si yo hubiera sido la esposa de Job, muy seguramente le diría como ella le dijo, ¿qué fue lo que hiciste para que te sobrevenga este mal? Es difícil, la palabra no es sencilla. Por eso usted ni abra la boca frente a las cosas que le pasa a la gente alrededor. ¿Sí? Uno no puede abrir la boca frente a su autoridad porque usted no sabe lo que el Señor está haciendo. La gente que ha abierto la boca a su autoridad ha tenido que ver las consecuencias en su relación con el Señor, que aparentemente la tiene. La relación, digo, ¿no? Que aparentemente tienen la relación. Pero es que el Señor
A prueba es a quien está bajo su mando, y quien está bajo su mando es la gente temerosa de Él y que tiene el Espíritu Santo y que sabe cómo discernir cada cosa que pasa. Entonces, mire que es tarea personal. O sea, usted tiene que decirle, Señor, yo necesito la guía de tu Espíritu Santo, porque tarde o temprano te equivocas. Tarde o temprano te llega el día en que el Señor te pone a prueba, como yo le decía a una persona por ahí. Hoy estás muy sujeto a tu autoridad y está bien, no digo que esté mal. Hoy todo es amén apóstol, ¿sí? Pero te llegará el día, porque como uno, pues yo nací en esto, si me hago entender, llegará el día en que a ti te toque decir, a ver si es cierto que estoy bajo el mando, a ver si es cierto que yo soy obediente, ¿sí? A ver cómo el Señor te dirá, a ver cómo tú disiernes esto que te estoy poniendo. Miren los amigos de David, ¿sí? Todos que eran gente de Dios, ¿sí? Eran gente de Dios, no se olvide de eso. Todos dijeron, el Señor lo está colocando delante de ti para que tú lo mates. Es que semejante chiripazo no puede venir sino de Dios, que te lo está poniendo ahí, David. Si David no hubiera tenido esto, pues se echaba a perder la prueba mal, ¿sí? Reprobado. Entonces, yo sé que puede sonar compleja la situación, ¿sí? Es compleja ante los ojos naturales, ¿sí? Pero cuando usted tiene la cercanía, por eso le digo, cada uno tiene que trabajar en lo que pasa adentro, en su identidad, en lo que se está edificando dentro de usted, ¿sí? ¿Qué te va a sostener a ti al final del día? En, el, en la postura correcta, bíblica, ¿sí? Avalada por el Señor, lo que tú hayas edificado dentro de ti, ¿sí? Tus principios, tus columnas, ¿qué columnas tienes? ¿Qué fundamentos de la palabra tienes? ¿De dónde te vas a agarrar? Si no lees la palabra no te puedes agarrar de nada, ¿sí? Porque si hay algo que el enemigo hace, es que los versiculillos que medio te sabes o que medio escuchaste por ahí, se te borran de la mente. ¿No le ha pasado? A mí me ha pasado un montón de veces. Que uno dice, yo no me acordaba de esto, ¿sí? O que usted está en su batalla espiritual, en una situación, y uno no sabe qué declarar, qué usar, ¿sí? Por eso es que el trabajo es que tú hagas los cimientos, que sea edificada con las rocas, con las partes de la palabra, con tus experiencias con el Espíritu Santo, por ejemplo. ¿Sí? Por eso dice, el que ama, ¿cómo es que dice? El que no ama no ha conocido a Dios porque Dios es amor. Si tú has experimentado el amor del Señor, por ende, lo que sale de ti, porque se ha edificado, se ha puesto una roca más en tu casa espiritual, hablo, de tu interior, saldrá lo que es de Cristo, lo que se parece a Él, ¿sí? Entonces, mire, la iglesia tenemos que movernos mucho más. Alguien dijo algo ayer y es como si esta época que usted sabe cómo está, ¿sí? Y que la venida del Señor está inminente, todo el mundo habla del tema, ¿sí? No sabemos si son años, meses, pero se siente que es esta la generación, como si la cosa estuviera para uno estar ahí, demorado, ¿sí? Como si uno estuviera con el tiempo, pues, o como si tu vida, tal y como está, diera lugar, o sea, como si estuvieras tan bien, se puede entender, como para que tú digas, no, yo voy lento en el proceso, a mí no me interesa mucho eso, no, sí te interesa, ¿sí? Porque el Señor es muy grande, muy sabio, y quienes lo buscamos somos los necesitados, ¿sí? Esa es la realidad. Y usted tiene las batallas que si no la gana,
Una de dos, o se mete al bolsillo una experiencia en la cual no se manifestó que la misericordia del Señor, ¿sí? O que tú eres pueblo del Señor, o que sí, ¿sí? O sea, las soluciones, los desenlaces de tu vida pueden mostrar que alcanzaste o que no alcanzaste misericordia. Por eso usted diga, yo soy pueblo de Dios. Yo quiero obedecerte más, Señor. Me pongo bajo tu mandato. ¿Qué es lo que tú quieres? No muevo un dedo si tú no me guías. No juzgo si tú no me guías. ¿Sí? Me muevo a hacer las cosas porque el reino de Dios está sufriendo violencia. Yo quiero hacer parte de eso, Señor. Yo necesito ser notado por ti con mi fe. ¿Sí? Entonces dígame si hay lugar a la, no sé qué palabra usar, porque de pronto suenan feas las palabras, pero a la dejadez, a la bueno, mi mamá dice una palabra, lerdo, no sé si ustedes la conocen, no sé si esa palabra es costeña, lerda, o no le baja el agua al molino, dice ella, y es verdad, no le baja, o sea, es como que escuchan palabra, tienen las herramientas, no las usan, ¿sí? El Señor les ha dado lenguas espirituales, ni por error se acuerdan en el día de usar, ¿sí? Tienen la palabra, no la leen. Así de lerdo es el pueblo, ¿sí? Por eso, perdóneme, pero por eso es que tu amor está frío. Por eso es que tú no tienes pasión por el Señor. Por eso te da, por eso la sensación, por eso la quietud, ¿sí? Por eso tus gestos, tus muestras de amor, eso no se ve en muchos, ¿sí? La forma en cómo hablas, no tienes celo por el Señor, por eso no te importa si convives o no con alguien que está pisoteando el nombre del Señor, ¿sí? Mire cómo es la verdadera identidad. Y por eso Pedro les está diciendo así. Ustedes antes eran esto, ahora son esto. Esto debe formarse en ustedes, ¿sí? Ese es el modelo correcto. Vamos a darle gracias al Señor.